Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de aplicación de los conceptos que hemos visto hasta ahora en relación a las equivalencias geométricas. Por esa razón, antes de comenzar os recomendaría que vieseis todos los vídeos que he ido subiendo al canal en el que obteníamos alguna figura equivalente a otras figuras diferentes. Hemos trabajado con triángulos, cuadrados, rectángulos, cuadriláteros en general, polígonos regulares, polígonos estrellados y círculos hasta ahora. Ahora vamos a ver que si tenemos diferentes geometrías de esos tipos, vamos a poder obtener un cuadrado equivalente a una figura mucho más compleja. En este caso vamos a trabajar con esta figura que tenemos aquí, que tiene un hexágono regular, un trapezoide y un triángulo a los que les hemos hecho dos agujeros. Pero en este dibujo podríamos haber metido otras geometrías diferentes, por ejemplo, un polígono estrellado o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Así que una vez que hayáis visto todos los vídeos anteriores, podéis pasaros a este y tratar de resolver este ejercicio. Vamos a ir paso a paso, pero ya no voy a explicar cómo resuelvo cada una de las equivalencias porque ya está en otros vídeos subidos al canal. Una vez que hayáis hecho este ejemplo siguiendo el vídeo paso a paso, os recomendaría coger otra figura, cualquiera que se os ocurra, y tratéis de obtener su cuadrado equivalente. Recordando siempre que hablamos de que un cuadrado es equivalente a una figura cuando el área de este cuadrado es el mismo que el que tenía la figura, en este caso el área sombreada de aquí. Tras estas aclaraciones vamos a comenzar. Igual que hicimos en el vídeo anterior para el caso del polígono estrellado, cuando tenemos varias geometrías de las que ya sabemos calcular su cuadrado equivalente, lo único que tenemos que hacer es sumar o restar estos cuadrados equivalentes, algo que también hemos visto en un vídeo. Así que vamos a obtener el cuadrado equivalente a un hexágono, a un trapezoide, a un triángulo y a dos círculos. Podemos empezar por el que queramos. En este caso voy a empezar por el hexágono porque es el más grande, pero el orden en el que lo hagamos no nos va a importar. Dicho esto, si recordáis, necesitamos calcular la raíz cuadrada del semiperímetro del polígono regular, en este caso la suma de la longitud de tres de sus lados, porque es un hexágono, multiplicado por el apotema. Y para obtener el apotema, antes tenemos que encontrar el centro de este hexágono. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, como tenemos un número par de lados y vértices, si simplemente unimos un vértice con su opuesto, estaremos obteniendo la bisectriz del ángulo que forman esos vértices. Si lo hacemos en dos casos, donde esas bisectrices se corten tendremos el centro. Así que vamos a empezar por ahí. Este punto de corte va a ser el centro de nuestro hexágono. Así que, ¿cómo podemos obtener el apotema? Pues muy sencillo. Únicamente tenemos que obtener la mediatriz de uno de los lados del hexágono. Y para ello ya hemos visto en muchos vídeos cómo obtener la mediatriz, pero si no lo recordáis hay un vídeo en el que lo explicamos. Esta sería la mediatriz de este lado, y si os fijáis, como debe cumplirse, pasa también por el centro del hexágono. Esta longitud de aquí es el apotema que necesitábamos. Ahora que tenemos el apotema y la longitud de los lados, vamos a dibujar una recta que coincida con uno de los lados, por ejemplo este de aquí, y marcar sobre ella a continuación de este lado otras dos veces la longitud del lado. Y a continuación de esas dos veces la longitud del apotema. Aquí lo tenemos, sobre una recta he marcado tres lados de este hexágono, uno detrás de otro, y eso lo he marcado en rojo. Este sería el semiperímetro y a continuación he marcado una longitud igual al apotema y la he coloreado en azul. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en realidad, al igual que en muchos de los vídeos anteriores, estamos utilizando la medida proporcional para calcular la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el apotema, ya que sabemos que esa raíz cuadrada es igual a la longitud del lado del cuadrado equivalente a nuestro polígono regular, en este caso nuestro hexágono. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, como ya hemos visto muchas veces, tenemos que obtener el punto medio de este segmento completo. Para ello, nuevamente utilizaremos la mediatriz. Esta es la mediatriz de ese segmento y este es su punto medio. Si centramos el compás aquí, podremos trazar una semicircunferencia que pase por los dos extremos, y eso es lo que vamos a hacer.
Y el último paso que nos queda es trazar una perpendicular a esta recta que pase por este punto en el que se unían el semiperímetro con el apotema. Donde corte con la circunferencia nos limitará el segmento con la longitud igual al lado del cuadrado que estamos buscando. Esta de aquí es la longitud de uno de los lados de un cuadrado equivalente al hexágono. Ya hemos acabado el primer paso. Como veis, este tipo de construcciones que a priori parecen muy complicadas, en general en dibujo técnico se pueden descomponer en construcciones más sencillas que ya hemos ido viendo en el canal. Hasta ahora no hemos visto nada ni nuevo ni difícil, únicamente hemos aplicado uno de los métodos que ya conocíamos. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con este círculo de aquí. Este va a ser uno de los agujeros, pero en cualquier caso tenemos que obtener el cuadrado equivalente a él. Para ello, si recordáis, lo primero que tenemos que trazar son dos diámetros perpendiculares. En este caso vamos a trabajar con el vertical y el horizontal. Aquí los tenemos y tenemos que trazar una recta tangente a esta circunferencia que pase por uno de estos puntos de corte que acabamos de obtener de los diámetros con la circunferencia. En este caso vamos a coger este de abajo, pero podríamos trabajar con cualquier otro. Esta es nuestra recta y como ya vimos, si aplicamos el método de Kochanski podemos obtener la rectificación de una semicircunferencia. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, voy a recordar que el lado de un cuadrado equivalente a un círculo tiene una longitud igual a la raíz cuadrada de pi r cuadrado. Así que lo que vamos a calcular es la media proporcional de pi por r y r. R ya lo conocemos, es el radio de la circunferencia, pero pi por r no. Lo que sí sabemos es que la longitud de una circunferencia es 2πr, así que media circunferencia tendrá una longitud pi por r. Por eso lo primero que estamos haciendo es rectificar media circunferencia. Así que según el método de Kochanski lo que tenemos que hacer es coger el punto de corte de los diámetros opuesto al que hemos utilizado para la tangente, es decir, este de aquí arriba, y abriendo el compás hasta el centro de la circunferencia trazar un arco hasta que corte con la propia circunferencia. De esta manera. Y ahora, centrando el compás en este punto de tangencia, tenemos que llevar esta distancia de aquí hacia la recta que hemos trazado. De esta manera. Todavía nos queda un paso para obtener la longitud pi por r, y es abrir el compás ahora hasta este otro punto, donde el otro diámetro corta con la circunferencia, y llevarlo nuevamente hasta esta recta, en este caso hacia el otro lado del punto de tangencia. De esta manera. La longitud desde aquí hasta aquí es pi por r, esta que tenemos aquí. Como vamos a hacer la raíz cuadrada de pi por r multiplicado por r, ahora lo que tenemos que poner es aquí, a continuación, el radio de la circunferencia. Este que he marcado en azul es el radio, y al igual que hemos hecho antes, vamos a utilizar la media proporcional para obtener el lado del cuadrado equivalente. Nuevamente, con la mediatriz obtenemos el punto medio, trazamos una semicircunferencia que pase por los extremos y una perpendicular a esta recta que pase por este punto, y donde se corte tendremos el límite del segmento que estamos buscando. Aquí lo tenemos, este segmento azul es la longitud de los lados del cuadrado equivalente a este círculo. En este caso lo he marcado en azul en lugar de en rojo, porque el primer cuadrado equivalente se corresponde con material que sí tenemos, nuestro hexágono, y por tanto habrá que sumarlo, mientras que el círculo es un agujero, hay que restárselo al área total. Ahora que hemos visto la construcción para este círculo, vamos a hacer exactamente lo mismo con este otro. Así que no voy a volver a explicar los pasos, lo voy a poner a cámara rápida y si no conseguís hacer algo de la construcción, únicamente tendréis que pausar el vídeo y ver esa parte. También podéis bajar la velocidad de reproducción para verlo más lento si necesitáis.
Aquí lo tenemos. Este segmento tiene la longitud de los lados del cuadrado equivalente a este círculo. Ya hemos hecho más de la mitad del ejercicio. Solo nos queda obtener el cuadrado equivalente a este triángulo y a este trapezoide. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, podríamos elegir cualquiera, pero por sencillez vamos a empezar por este triángulo. Igual que hemos visto en el vídeo anterior para el caso del polígono estrellado, cuando tenemos un triángulo, aunque ya habíamos visto un vídeo en el que obteníamos el rectángulo equivalente y a partir del rectángulo equivalente sabemos calcular el cuadrado equivalente, lo más fácil es trazar directamente el cuadrado equivalente, basándonos en la definición. Si igualamos áreas, tenemos que la longitud de los lados del cuadrado equivalente al cuadrado debe ser igual a la base por la altura del triángulo partido por 2. Luego, si cogemos media base multiplicada por la altura y calculamos su raíz cuadrada, tenemos la longitud de los lados del cuadrado. Y esa operación sí sabemos hacerla utilizando la media proporcional. Así que nos vamos a basar directamente en ello. Como este es un triángulo escaleno, no tenemos ninguna base ni ninguna altura que nos vaya a resultar más sencilla que otra. Así que podemos elegir cualquiera. En este caso voy a coger esta de aquí como base y esta altura, la perpendicular a esta recta. Y como vamos a necesitar media base, voy a trazar no solo la perpendicular que pasa por este vértice, sino también la mediatriz de este segmento para encontrar su punto medio. Este sería el punto medio del segmento y ahora voy a trazar la perpendicular por este vértice. Esta de aquí es esa altura. Luego ahora lo único que tenemos que hacer es la media proporcional de media base y la altura. Así que vamos a poner esta altura a continuación de esta media base. En este caso lo vamos a hacer sobre esta recta, pero podríamos haberlo hecho también sobre esta perfectamente. Ahora que los tenemos, utilizando la construcción de la media proporcional, igual que hemos hecho ya 3 veces en este ejercicio, vamos a obtener la longitud del lado del cuadrado equivalente a este triángulo. Aquí tenemos la longitud del lado del cuadrado que estábamos buscando. Luego ya tenemos el cuadrado equivalente al hexágono, al triángulo y a los dos círculos. Únicamente nos queda trabajar con este trapezoide. Para obtener el cuadrado equivalente al trapezoide tenemos varias formas. Una es utilizar la construcción que vimos para obtener el rectángulo equivalente, pero forzando que los dos lados del rectángulo sean iguales. Otra es utilizar directamente esa construcción y una vez que tengamos el rectángulo equivalente, con la otra construcción que vimos, obtener el cuadrado equivalente a dicho rectángulo. O tenemos una forma que en mi opinión es algo más directa y es la que voy a usar aquí, que es obtener primero el triángulo equivalente a este trapezoide, que si recordáis ya vimos cómo obtener el triángulo equivalente a un cuadrilátero cualquiera, y una vez que tengamos el triángulo, obtener su cuadrado equivalente. ¿Por qué vamos a poder hacer esto? Bueno, es bastante sencillo, porque este trapezoide lo podemos triangular simplemente uniendo dos vértices opuestos, es decir, mediante una de sus diagonales. Cuál utilicemos en principio nos da igual. En este caso voy a utilizar esta diagonal que une este vértice con este otro. Como ya tenemos muchas líneas en pantalla, esta construcción la voy a hacer con otro color diferente para que se vea mejor. Esta es la diagonal de la que estoy hablando. Nos divide el cuadrilátero original en dos triángulos. Y como el área de un triángulo es base por altura partido por 2, si movemos uno de sus vértices sin variar ni la base ni la altura, el área del triángulo se va a mantener constante. Este triángulo de aquí no lo vamos a tocar, vamos a trabajar únicamente con este. Si queremos obtener un triángulo equivalente a este, como ya vimos en un vídeo en el canal, podemos mover este vértice sobre una recta paralela a esta base y el área del triángulo resultante no va a variar, ya que si la recta es paralela, esta altura va a ser constante. ¿Y cómo transformamos el cuadrilátero en un triángulo? Bueno, únicamente tenemos que hacer que uno de los lados del triángulo este de aquí, el que no vamos a deformar, y del triángulo deformado que obtengamos, sean colineales y por tanto sean un mismo lado del triángulo final con el que vamos a trabajar.
¿Cómo lo vamos a hacer? Moviendo este vértice hacia aquí hasta que coincida con este lado de aquí. Para ello, en primer lugar, voy a trazar una recta paralela a esta por este vértice y voy a estirar este lado hacia aquí. Ya lo tenemos. Este vértice lo he desplazado hacia aquí y he generado este nuevo triángulo que es equivalente al triángulo original este de aquí. Y este triángulo más grande es equivalente al cuadrilátero original, a nuestro trapezoide. Y ya hemos calculado en este mismo ejercicio un cuadrado equivalente a un triángulo. Luego la construcción que vamos a hacer ahora es exactamente la misma que acabamos de hacer aquí abajo, pero en este caso con este otro triángulo. Quiero aclarar que aunque esto pueda parecer un ángulo recto, no lo es, y por tanto esta no es la altura correspondiente a esta base. Precisamente para no liarnos con eso, voy a trabajar con esta base de aquí, o en realidad la mitad de la base, y esta altura de aquí. Y aquí lo tenemos. Este segmento tiene la misma longitud que los lados del cuadrado equivalente a este trapezoide. Y ya con esto hemos resuelto los cuadrados equivalentes a todas las geometrías que forman esta geometría más compleja. Ahora únicamente tenemos que sumar todos ellos, salvo los dos círculos, y estos círculos hay que restarlos. Para ello, como siempre, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo, por ejemplo, utilizando este segmento de aquí como uno de los catetos y esta otra recta como la recta perpendicular, y este será el ángulo recto de nuestro triángulo. Sobre esta recta vamos a marcar la longitud de otro de los lados de los cuadrados que vamos a sumar, por ejemplo este de aquí. Ya lo tenemos. Este de aquí sería el lado del cuadrado equivalente al hexágono y este otro, que es el que hemos cogido de aquí, es el equivalente a este triángulo. Luego esta hipotenusa es la del cuadrado equivalente a la suma de estas dos figuras. Todavía nos queda sumar el área de este trapezoide. Y para eso vamos a trazar una perpendicular a este segmento por aquí y marcar sobre ella esta longitud. Unimos el extremo con este otro y esa hipotenusa es a la longitud de los lados de un cuadrado equivalente a las tres figuras que hay que sumar, es decir, el hexágono, el cuadrilátero y el triángulo. Y ahora, a partir del cuadrado equivalente, este que hemos obtenido, el que tiene esta longitud de lado, tenemos que restarle estos dos cuadrados equivalentes. Para ello, nuevamente vamos a utilizar Pitágoras, pero en este caso, esta longitud mayor va a ser la hipotenusa en lugar de uno de los catetos. También podríamos, y es lo que voy a hacer, primero sumar los dos cuadrados que vamos a restar, es decir, el equivalente a esta de círculo y a este otro, y restárselos al final. Para sumarlos, igual que hemos hecho aquí, voy a llevar esta longitud sobre esta recta y uniendo los extremos tendremos la hipotenusa de este triángulo que nos da la longitud de los lados del cuadrado equivalente a la suma de los dos círculos.
Este segmento de aquí es precisamente esa longitud que estamos buscando. Ahora solo nos queda obtener el cuadrado equivalente a la resta del cuadrado con este lado menos el cuadrado con este otro lado. Para ello vamos a trabajar en esta zona por no liarnos con todas las líneas que ya tenemos. Y hay que trazar dos rectas perpendiculares, en este caso una va a ser vertical y otra horizontal. Estas son las dos rectas. Sobre una de ellas y formando uno de los catetos de nuestro triángulo rectángulo tenemos que llevar el segmento correspondiente al cuadrado que vamos a restar, es decir, este de aquí. Aquí lo tenemos y ahora centrando el compás en este punto tendremos que trazar un arco hasta que corte con esta otra recta perpendicular a la primera con un radio igual a este segmento de aquí que hemos obtenido, que era el correspondiente al cuadrado equivalente a todas las áreas que había que sumar. De esta manera. Esta de aquí es esta longitud y esta es esta otra. Luego, este otro cateto que hemos generado aquí tiene una longitud que es la de los lados del cuadrado equivalente a toda esta geometría que teníamos al principio. Luego este es realmente nuestro resultado. Solo nos falta generar el cuadrado llevando esta distancia a esta otra recta y trazando una perpendicular a esta recta por ese punto final y a esta otra recta por este punto de aquí, que es lo que voy a hacer ahora. Y aquí lo tenemos. Este es el cuadrado que estamos buscando. El área de este cuadrado es igual a este área sombreada en gris que tenemos aquí. Y con esto hemos acabado la construcción. Antes de acabar el vídeo quiero aclarar que este tipo de construcciones, salvo en el caso de las circunferencias, podemos resolverlas triangulando la geometría. Vamos a suponer que no supiésemos que esto era un hexágono, un cuadrilátero y un triángulo. Es decir, que esta línea y esta no nos las hubiesen dado. Es cierto que podríamos haber comprobado si este hexágono era un hexágono y en este caso podríamos haber trazado esta recta de aquí y tener este triángulo y este otro cuadrilátero. O podríamos haber trazado esta otra de aquí, tener este triángulo y otro cuadrilátero. O por qué no, trazar dos. Podríamos trabajar con este triángulo, este otro y este otro, que realmente es lo que hemos hecho, pero trabajar con ellos de forma independiente. O incluso podríamos no saber que esto es un hexágono y triangularizar también esta geometría. De la manera que queramos, podríamos coger por ejemplo esta diagonal de aquí, esta otra y esta. Y tendríamos varios triángulos que habría que ir sumando para generar esta longitud que teníamos aquí. En el caso de los círculos hay que trabajar con ellos como hemos hecho. Pero si solo tenemos lados rectos, recordad que siempre podemos recurrir a triángulos para resolver estos ejercicios. En cualquier caso, utilizando los métodos que hemos visto aquí, es decir, uno específico para cada tipo de geometría, habéis visto que es muy sencillo y que lo único que estamos haciendo es coger los diferentes métodos que hemos visto y aplicarlos uno detrás de otro sobre un mismo dibujo. Es cierto que nos va a llevar un tiempo, pero resolver el ejercicio es muy sencillo. Así que mi recomendación ahora es que cojáis una geometría cualquiera, que la dibujéis y tratéis de obtener su cuadrado equivalente a ver si sois capaces de resolverlo. Si combináis más geometrías, además de estas que hemos visto, y con formas en principio más raras y más difíciles de resolver, os va a ser más fácil resolver un ejercicio cuando tengáis que hacerlo. Por ejemplo, en un examen, ya que este nivel sería el que tendríamos en un examen sobre equivalencias. En cualquier caso, si os ha quedado alguna duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla lo antes posible. Y, como os digo siempre, especialmente con este tipo de vídeos que por su complejidad suponen un mayor trabajo, os agradecería que si os ha sido útil y os ha gustado, os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo.